de la UBA, de la Torcuato Di Tella. Es una persona de referencia para analizar ciertos problemas jurídicos, ¿no? Y sobre todo la filosofía del derecho y los derechos humanos, ¿no? Este año sacaron un libro que se llama... Cuando hicimos historia, acuerdos y desacuerdos en torno al juicio a las juntas. ¿Con quién? Con Agustina Ramón Michel y Lautaro García Alonso. Roberto, buen día. Soy Carlos Lescano, aquí en la radio del Diario Litoral. Estoy acompañado de Eduardo y Belén. Buenos días, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Roberto. ¿Cómo te va? Muy bien. Muy bien. ¿De qué habla esto? Y sobre todo veo acá muchos intelectuales y destaco uno porque es correntino, que es Carlos Altamirano, que además está citado en el prólogo que ustedes escriben, a quien nosotros queremos mucho a Carlos, así que, y lo hemos tenido acá muchas veces con nosotros, se crió en Empedrado, imagínate. Así que bueno, ¿cómo se hizo este libro, Roberto, y por qué este libro? Bueno, se cumplen 40 años de juicio a las juntas, que yo creo que ha sido el hecho jurídico más importante en la historia argentina, de las pocas cosas en la historia de nuestro país, de la que yo desde el derecho me siento muy orgulloso, porque fue algo único en el mundo, que literalmente único en el mundo, porque han estado los juicios de Nuremberg, ha habido juicios en Tokio, pero nunca ha habido lo que pasó en Argentina, porque aquí se hizo el juicio a la dictadura, cosa que no se hizo en ningún otro país de América Latina, y que tampoco se había hecho antes, porque lo que había habido eran tribunales constituidos ad hoc, o digamos tribunales militares, y aquí se hizo un juicio civil de acuerdo con las reglas ya establecidas, cuidando, digamos, de llevar adelante el juicio con el máximo, digamos, la máxima atención al debido proceso, a las reglas ya definidas, o sea, para no sorprender a nadie, para que nadie considerara que hubiese, digamos, un hecho arbitrario. Entonces fue un procedimiento insólito porque implicaba juzgar a un grupo todopoderoso hasta hace horas, y porque además se hizo con respeto y atención a las reglas, y porque, digamos, se lo hizo a través de un juicio civil, un tribunal, la Cámara del caso, la Cámara Federal. Y entonces eso... Pero ustedes dicen eso, ¿no? En el prólogo ustedes dicen muy milimétricamente, ¿no? Un juicio extraordinariamente ordinario, es milimétrico, ¿no? Muchas preguntas muy complicadas de resolver y que fueron bien resueltas, digamos, porque era esta idea de, bueno, ¿qué hacemos? Juzgamos a todos, juzgamos a algunos, tenemos en la historia argentina, digamos, cada vez que el poder civil trataba de hacer algo, había un golpe de Estado. Esa era la historia recurrente del país, y entonces se lleva adelante el juicio, se hace justicia, y se lo hace de un modo en donde se mantiene la estabilidad democrática. Nadie realmente puede alegar que se violaron procedimientos. Uno podría decir, frente al juicio de Nuremberg, que era el único gran antecedente, bueno, este es un tribunal que nadie sabía por qué existía, de dónde salió, fue creado solamente para ese momento. Entonces había como muchas quejas sobre ese antecedente único e importante que existía. No las hubo en relación con el caso argentino. Por eso digo, es un hecho insólito en la historia latinoamericana, en la historia universal, del que nos tenemos que sentir orgullosos. Y también, digamos, en este momento en donde el derecho está tan vapuleado y donde, digamos, se manipulan las reglas tan habitualmente para lograr el resultado que uno quiere, bueno, tener ese antecedente en la historia es extraordinario. Una nota sobre Carlos Altamirano que mencionaba en el libro. Lo que es un conjunto de entrevistas que hicimos, fueron 6 paneles, cada uno de ellos era con 3 personas que pensaban diferente, para tratar de reflexionar sobre algún aspecto polémico o alguna pregunta pendiente en relación con el juicio. Uno de los participantes, yo diría de los más interesantes, fue el sociólogo correntino Carlos Altamirano, que además dejó una de las frases que queríamos que fuera el título del libro, pero en todo caso es el corazón del libro, que es definir al juicio como el momento noble de la historia argentina, ¿no? Es impresionante, ¿no? Sí, muy es una síntesis increíble. Una síntesis extraordinaria. Roberto, sí. ¿Esto fue un tema solo jurídico, solo político, solo moral, todo junto? ¿Cómo lo ves? Fue decisivo para la democracia argentina, porque yo creo que, digamos, hasta ese momento nosotros teníamos una historia en donde cada gobierno democrático que asumía caía al poco tiempo. De hecho, yo de algún modo participé de ese gobierno y estábamos
todo el tiempo con el reloj en la mano pensando, bueno, ¿cuándo viene el golpe de Estado? Y pensábamos que el juicio podía ser una excusa perfecta para grupos militares para levantarse, pero yo creo que fue tal el nivel de aceptación, digamos, y eso está reflejado también en encuestas, digamos, del momento, y lo que siguió también, digamos, tal el apoyo que tuvo la sentencia, el procedimiento y, digamos, esa justicia que se hizo, que yo creo que finalmente, contra lo esperado, el juicio ayudó a consolidar la democracia, ¿no? Y entonces mostró que había ciertas acciones y crímenes que no se querían nunca más en la Argentina, digamos, la idea de nunca más también fue absolutamente crucial. La CONADEP ayudó a difundir, digamos, las atrocidades que habían ocurrido y a conocer, digamos, los límites a los que se podía llegar con el abuso del poder, entonces eso también fue importante. Entonces, tanto la sentencia en términos jurídicos, como la iniciativa en términos democráticos, como comunicacionalmente, digamos, hechos como la CONADEP y el informe Nunca Más, yo creo que ayudaron a un proceso de consolidación democrática. Pero insisto, esa fue una consecuencia inesperada de un proceso que se hizo por las buenas razones. Se hizo porque, como el propio Alfonsín dijo desde el primer minuto, es necesario hacer justicia, digamos, y esto lo vamos a hacer aun cuando tengamos todos los obstáculos por delante. Y había enormes obstáculos, empezando porque el juicio no estaba llamado a ocurrir, empezando por la autoamnistía que se habían dado los militares antes de abandonar el poder. O sea, ellos antes de abandonar el poder se perdonan a sí mismos con una ley, y eso le pone una lápida al derecho, porque cuando hay una amnistía, cuando los militares se han perdonado con una ley que ellos han hecho, bueno, le pone una enorme dificultad al derecho que viene, porque dicen, bueno, ya están perdonados, hay una ley, digamos, que se ha hecho, y desde ese gobierno democrático se dijo, no, mire, vamos a buscar la manera jurídica y ética al mismo tiempo de remover esa ley que fue hecha en las peores condiciones, sin discusión democrática, sin partidos políticos, y vamos a llevar el juicio adelante porque es necesario hacerlo, ¿no? Entonces, fue eso, una conjunción de derecho, moral y política, si querés. Sí. Claro. Roberto, en esto que dice el gobierno hoy de la memoria completa y todo esto, y de las asociaciones, de que estas temáticas están vinculadas con el kirchnerismo, ustedes, sin embargo, lo contraponen, y en el libro se encuentran distintas posiciones analizando esta cuestión, ¿no? Claro, digamos, entonces fue la idea de no sé, preguntas que nos estábamos haciendo. Si, por ejemplo, esta fue una iniciativa que se llevó adelante contra la sociedad, o fue una iniciativa política que era resistida por el derecho, o fue una iniciativa que llevaron adelante fiscales heroicos. Ustedes vieron la película 1985, posiblemente, que fue muy importante. Bueno, y esa película, al mismo tiempo que fue para mí gloriosa, porque reinstaló una reflexión y una discusión que necesitábamos y que se había olvidado. Por eso yo, digamos, que conozco bastante a los autores, digamos, les estoy muy agradecido, pero al mismo tiempo instaló, ya sea por las necesidades del film o lo que sea, ideas para mí muy erradas. Por ejemplo, esta idea de que, bueno, esto fue un producto de un fiscal heroico y su ayudante, digamos, de Estracera y Moreno Campos. Es cierto que han tenido un rol muy importante, pero había, digamos, por un lado la política que impulsó el proceso, y por otro lado, proceso de gente en la calle, movilización popular, que en la película no se ve. Y fue como medio mezquino, dicho sea de paso, ahora que estoy recordando con usted, medio mezquino también, con Alfonsín, ¿no? Mezquino, y eso, una de las personas con las que hablamos en el libro es Mariano Ginás, o sea que esto lo hablamos directamente con él en el libro, pero bueno, una de las cosas que le decíamos es, sí, este tema de más que mezquindad, porque Alfonsín aparece, como recordarán, digamos, entre brumas y una voz en off, básicamente. Claro, una voz en off, y como si él hubiera tolerado el juicio. No, Alfonsín hizo posible lo que no estaba llamado a ocurrir. En esta idea de tenemos una ley de autoamnistía que impide el juicio, la vamos a remover, y no tenemos, digamos, un claro camino de cómo llevarlo adelante. Lo vamos a desarrollar, vamos a darle primero la oportunidad al Tribunal Militar para que se expida. Si no se expida, vamos a permitir apelación a la Cámara Federal. Pero, digamos, fue una ingeniería jurídica que implicó hacer posible lo que no estaba llamado a ocurrir. Entonces, esta idea que instaló la película de Alfonsín toleró el juicio o lo permitió a regañadientes es
peor que mezquina, digamos, es como muy equivocada respecto de lo que en realidad ocurrió. No solamente no se muestra ahí el protagonismo que tuvo la decisión política y ética del gobierno de Alfonsín, sino que tampoco se muestra algo muy importante que todos vivimos en ese momento, que eran las movilizaciones en la calle, apoyando el juicio y exigiendo juicio y castigo. Entonces no hay una imagen de una movilización, ¿no? Entonces eso es muy crucial y la película no lo muestra. Entonces uno le está muy agradecida a la película porque dentro de todo, bueno, son artefactos, digamos así, cinematográficos para ser más expresivos o digamos, se juega con la idea un poco del héroe de Hollywood, que en este caso son los fiscales, pero digamos, eso da también una idea equivocada para una película que quiere reflejar una realidad. Sí, porque fue innecesario, digamos, ¿no? Porque el guión te puede pedir el héroe, digamos, está todo bien, pero una cosa es eso y otra cosa es esconder eso otro, porque además no perjudicaba al héroe, digamos, ¿no? Yo creo totalmente, yo creo que se trató de errores inducidos finalmente por falta de información. Mariano forma parte de una generación más joven que uno, digamos. Yo creo que no. Él, por ejemplo, contaba que de niño tenía el recuerdo de su padre que prendió la radio para escuchar la decisión de la Cámara, la sentencia, y que eso lo conmovió mucho. Pero claro, él era un niño y eso no lo vivió con los ojos que lo vivimos y el cuerpo, como lo vivimos nosotros. Y entonces faltaba información básica y entonces él lo que hace es recurrir a entrevistas y sobre todo entrevista a gente de la Fiscalía y digamos, de gente que estuvo trabajando en la CONADEP, por ejemplo. Entonces está muy bien, pero tiene ese sesgo que en parte es propio de alguien que no vivió directamente la situación y también el sesgo vinculado con a quienes entrevistó. Y en ese sentido el libro para mí tiene mucha importancia porque justamente quisimos salir a respaldar con información y palabras de protagonistas un vacío que se está creando porque los principales protagonistas murieron. Carlos Nino murió, Genaro Carrió, que era el presidente de la Corte, murió, Jaime Malamud Gotti está como muy mal de salud, o está mal de salud. Entonces hay muchas voces que se han ido perdiendo en el camino y entonces falta el testimonio de los principales protagonistas, ¿no? Entonces el libro trata de suplir eso para evitar errores, yo creo que involuntarios, pero serios, como el de la película, ¿no? Roberto, a mí me gustaría aprovechar que te tenemos estos minutos y me encantaría preguntarte, más allá del libro, ¿no? Que es un título espectacular, digamos, esto de carta abierta sobre la intolerancia, y más allá de del tratamiento de ese, poder abstraernos un poco de eso y ¿qué te parece a vos de estos tiempos que estamos viviendo relacionados con la intolerancia, pero relacionados también con la violencia asimétrica del Estado y con las normas de convivencia y también algunas legales que se tensionan al máximo para justificar los estados de ánimo del presidente, etcétera? ¿Qué te parece a vos? No, digamos, yo siempre digo, soy de una generación, digamos, yo soy del 64, que nació con el sueño de que el derecho podía servir para cambiar el mundo, ¿no? Y en todo caso, al menos para cambiar Argentina, y eso, el juicio nos dio la ilusión de que eso era efectivamente así, que era posible, que había un derecho ético, que había un derecho vinculado con ideales, que había un derecho que se basaba en principios, ¿no? Y lo que uno ha visto en el paso del tiempo es como, bueno, digamos, el derecho también ha sido, como otras ramas de la administración, colonizado, y hoy es muy dependiente de grupos de poder y de internas. Yo diría, no de ideología, sino de intereses, digamos, y esta idea muy instalada y muy cierta de jueces calculando por dónde va el viento y moviéndose o dejándose de mover de acuerdo a, digamos, cómo huelen, digamos, el clima del momento, ¿no? Sobre todo quién está y quién ya no está en el poder, digamos, que es como una constante, ¿no? Mira, hay una académica norteamericana muy conocida, Gretchen Hemke, que hizo su tesis sobre eso, ¿no? Y le llama la defección estratégica. Entonces analiza el comportamiento de los jueces con el ejemplo argentino de cómo, digamos, empiezan a defeccionar de su apoyo al gobierno cuando empiezan a oler que va a cambiar el signo del gobierno en curso, y entonces
digamos, actúan hacia el final del gobierno, digamos, tomando medidas que se negaban a tomar al comienzo, ¿no? Entonces es como un tipo de comportamiento ya estandarizado y muy penoso, digamos, porque es eso, el cálculo político primando por encima del compromiso y la existencia del derecho, ¿no? Roberto, volvemos a esta idea del libro. Hay algo muy importante usted que es un eje de reflexión, que es el tema de la preocupación por el olvido, ¿no es cierto? ¿Puedes reflexionar sobre esta idea y por qué esto aparece insistentemente en el libro y supongo aparecen en las entrevistas? También eso tiene que ver algo con cierta, digamos, idea que la propia película ayuda a ver, digamos, un problema, y es, yo creo que durante muchos años, o sea, hay esta pregunta que el libro también trata de resolver, y es, ¿cómo puede ser que, no sé, podemos festejar que Argentina salió campeona en el 78, que salió campeón, pero nos olvidamos de algo tremendamente importante, que también fue conmovedor y que también fue, digamos, de base popular amplísima, que fue el extraordinario éxito moral que implicó, político, digamos, democrático, que implicó el juicio. Yo creo que para eso tuvieron que haber muchas cosas, digamos, por supuesto el paso del tiempo, por supuesto que es una cosa jurídica, o que tiene un componente jurídico central y que mucha gente no le importa nada, pero también me parece que hubo como un olvido inducido, porque, digamos, muchos años de administración, no, lo digo sin animadversión, pero muchos años de administración, bueno, menemista, kirchnerista, o sea, el menemismo trajo los indultos, y entonces eso fue un modo de contrarrestar lo hecho y de ensuciar lo hecho, pero luego, digamos, el kirchnerismo hizo como un centro tan grande en la idea de los derechos humanos, y los derechos humanos comenzando con ellos, ¿no? De esa idea de que Kirchner pidiendo perdón porque nunca se había hecho nada por los derechos humanos, digamos, o sea, como ninguneando el juicio y haciendo un ejercicio explícito, digamos, para decir los derechos humanos comienzan conmigo. Entonces es una movida política que implicó entonces no salir a festejar, no hacer memoria, no hacer reivindicación del juicio y la CONADEP y todo lo que ocurrió, porque implicaba, digamos, tirar prestigio hacia el radicalismo o hacia Alfonsín y restárselo a él mismo. Y entonces yo creo que hubo un ejercicio de olvido inducido que, bueno, digamos, se podrá entender políticamente, pero implicó que perdamos, digamos, de vista algo tan central. De hecho, una anécdota interesante que nos contaba el propio Mariano Ginás, el guionista de la película, es que cuando él hablaba con colegas de su generación metidos en el mundo del cine, de la dirección, de la creación de películas, y muchos le decían, el juicio, sí, claro, eso es una cosa que hizo Kirchner, ¿no? Entonces, esta idea de la desorientación completa, que tiene que ver, digamos, en parte con que era gente joven, gente un poco desinformada, pero también gente que había sido informada por un gobierno que quería decir, todo esto tiene que ver conmigo y no con ningún gobierno anterior, que no existieron, y que en todo caso lo que hizo Alfonsín es más relacionado con el perdón que con el juicio. O sea, es una cosa extraordinaria, ¿no? Entonces eso sí, digamos, salir a reparar eso. Recordemos que vas a presentar este libro hoy acá en Corrientes, en la Feria del Libro de Corrientes. Esto es en el Cine Colón. Va a estar ¿a qué hora va a estar? En el Colegio Salesiano, en la sala 2, Benjamín Balbuena, a las 18 horas. Va a estar acompañado de otras personas, ¿no? Sí, bueno. Y Lautaro García Alonso, que ha sido coeditor conmigo y con Agustina Ramón Michel del libro. Digamos, vamos a estar presentándolo. Y bueno, va a ser una ocasión importantísima para nosotros estar ahí, digamos. Teníamos muchísimas ganas de estar, así que cuando yo me enteré que estaba esa posibilidad, bueno, me sumé, digamos, enérgicamente porque sí o sí quería volver a Corrientes. Una sola pregunta final que tiene que ver con dos personas que me gustaría una mínima reseña de por qué, de la importancia, porque está señalada la importancia. Uno es Carlos Santiago Nino y otro es Hugo Besetti, que ponen ideas centrales en el debate. Yo hace muchos años lo invité a Hugo Besetti a Corrientes a presentar Pasado y Presente, y ahí hubo mucha discusión en torno a esa idea. ¿Podés recordar quiénes eran Nino y Besetti? Sí, digamos, de Besetti lo conozco bien y somos, digamos, personas cercanas. Simplemente subrayaría que es una persona decente y que ha trabajado excepcionalmente en esta área toda la vida y que por eso merece un respeto muy especial, porque es una persona que, digamos, lleva una vida muy austera y humilde, la propia del académico comprometido con lo que hace.
Sí. De Nino, digamos, me podría extender todo el día porque yo trabajé con él, digamos, fui como del grupo mínimo que él tenía durante toda su vida, desde su vuelta a la Argentina. Digamos, él vuelve a Argentina en el 82, y empieza a dialogar ahí con Alfonsín sobre cómo pensar el juicio. Él es un poco la cabeza intelectual del juicio, junto con Jaime Malamud Gotti. Yo creo que el gran responsable es él, pero en todo caso, bueno, es de las personas centrales en el diseño jurídico del juicio, y yo empiezo a vincularme con él en los seminarios que él estaba llevando adelante en la Facultad de Derecho. No, entonces es una persona que increíblemente va a morir a los 49 años. Sí. Yo tengo 60 en este momento. Y él muere a los 49 años. Él era profesor en la mejor universidad norteamericana, Yale. Fue, digamos, responsable de la reflexión más interesante que hubo en la Argentina y en América Latina sobre la crítica del presidencialismo y el rediseño de la Constitución, y fue el responsable de el diseño del juicio de las juntas, y fue una de las autoridades académicas en el mundo discutiendo sobre democracia deliberativa. Entonces es una persona increíble que llegó tan tremendamente lejos a los 49 años, ¿no? Entonces fue además una persona de eso muy generosa. Era extraordinario participar en sus seminarios, era un goce porque él, digamos, eran seminarios que él comenzaba con un resumen de los textos que se iban a discutir, y era media hora maravillosa, digamos, de él mejorando los textos y poniendo claro lo que era difícil. O sea que sí, fue una figura muy, muy excepcional, ¿no? Muy abierta. Esos seminarios, por ejemplo, eran seminarios gratuitos, obviamente, pero además en donde participaba, llegaba el que quería y participaba si quería, si no quería se quedaba callado. Hubo gente que durante años vino a ese seminario y nunca dijo una palabra, y siempre fue bien recibida, si hablaba o si no hablaba. O sea, era un ámbito generoso de... Él era un teórico de la democracia deliberativa y era una persona que en la práctica la ejercía, digamos, ¿no? Esto de discusión abierta, de siempre tratando de aprender, siempre tratando de escuchar al que piense diferente, etcétera. Roberto, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, y invitamos esta tarde. Muchas gracias. Ojalá que nos vemos esta tarde entonces. Dale, Roberto Gargarella pasó por acá. Por supuesto es un lujo para nosotros escucharlo, entrevistarlo. Es realmente uno de los grandes intelectuales porque tenemos gran admiración, ¿no? Roberto Gargarella es una de las personas que